Lo primero que vamos a hacer es crear básicamente lo que va a ser nuestro arreglo. Entonces yo creo un arreglo del tipo entero. Yo lo identifico con los corchetes o cómo se llaman esas, es que los corchetes son otra cosa. Em, la casita esa, ¿no? Con eso digo que es un arreglo y seguido a eso lo voy a nombrar. Le vamos a poner, no sé, ¿qué decía ahí en la actividad? Mi primer arreglo. A ver, espérenme. Mi primer vector, dice. Mi primer vector, ¿sale? Entonces, mi primer vector, ¿sale? Así es como teníamos que nombrarlo. Seguido de ahí, Profe, buen día, presente. buenos días, Luis Ángel. Estamos explicando lo que fue la actividad número 1, entonces, para aquellos que tienen dudas todavía, ¿no? Entonces, una vez creo mi arreglo con el nombre de mi primer vector y lo inicializo, ¿no? Neo. Mi primer arreglo, bueno, espérenme, déjenme aceptar esto, ¿vale? Bueno, me dice que yo le agregue valores los que quiera. Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con 3 elementos, los que ustedes quieran. Así decía el ejercicio. Entonces lo primero que hago es crear mi vector de tipo entero. Le pongo el nombre de mi primer vector y los inicializo con 13 datos, ¿sale? Esta es una manera. Ahorita voy a explicar la otra manera de realizar este ejercicio, que lo completa de otra manera distinta. Bueno, lo primero era eso, crear un arreglo de 3 elementos. Ya tengo mis 3 elementos. Lo siguiente decía que lo tenemos que imprimir en pantalla cada posición de nuestro arreglo. Entonces, para ello, pues necesitamos crear un ciclo for o un ciclo iterativo. En este caso vamos a crear el ciclo for, ¿sale? Y vamos a darle los parámetros que requiere. Como ustedes ya conocen, requiere que inicialicemos una variable, la vamos a inicializar en 0. Lo siguiente es una condición que permita o que se haga hasta que se cumpla esta condición. Entonces vamos a ponerle hasta que x, mientras x sea menor que, decíamos que había un método para calcular la longitud de nuestro arreglo. Para calcular la longitud de nuestro arreglo, entonces teníamos que nombrar nuestro arreglo, que se llama mi primer vector, que es del tipo entero, punto length, ¿sale? Que calcula básicamente la longitud de mi arreglo y devuelve un valor entero, ¿sale? Entonces doy punto y coma y después incremento a mi variable en 1 con x más más. Después de ahí, pues yo abro las llaves que va a incluir el ciclo del conjunto de instrucciones que va a realizar hasta que se cumpla la condición. Lo siguiente es básicamente imprimir cada elemento de lo que son ¿cómo se llama? Mis variables. Pero antes, lo que tengo que hacer, bueno, vamos a hacer primero eso, ¿no? Entonces vamos a imprimir con un system.out.println. No, vamos a dejarlo con print porque todavía no va a generar nada ahí. Vamos a escribir como dice que debe de decir, el elemento en la posición, vamos a escribir la posición, vamos a ponerle unas de estas, vamos a ponerle básicamente, vamos a agregarle la posición que debe de imprimir. Para eso vamos a escribir el valor de x más, vamos a agregarle comillas y le vamos a decir que, bueno, que cierre esta ya es meramente pura, ¿cómo se llama? Lo que va a hacer ahorita va a ir imprimiendo el 0, el 1, 2, 3, 4 hasta la posición 12, ¿no? Más o menos.
Entonces lo siguiente es dejarlo ahí mientras. Ahora, también me dice que seguido a eso debo de imprimir el cuadrado de cada término. Bueno, el valor de eso vamos a poner aquí es igual a el valor de mi primer arreglo. Entonces va a ir sacando cada elemento de mi primer arreglo. Esperen, es igual a más, vamos a agregar mi primer arreglo. Va a sacar el elemento mi primer arreglo. Ahí está. En la posición en la que va a ir incrementando X. ¿Sale? Ahí está. Después de ahí la dejamos mientras. Entonces ahorita lo que debe de imprimir mi programa es el elemento en la posición, va a imprimir en la posición 0, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, hasta la posición 12. Va a imprimir los elementos de mi primer vector con, eh, el contenido en cada posición. Entonces va a imprimir el contenido en la posición 0, va a imprimir el contenido en la posición 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Pero seguido a eso, me decía mi programa que, debo de elevar al cuadrado ese número. Pues bueno, ¿cómo hago que se eleve ese número al cuadrado? Bueno, lo primero que tengo que hacer es pues obtener el número, ¿no? Entonces voy a crear una variable primeramente, entero, que diga el cuadrado, el cuadrado, ¿sale? A esa variable le voy a asignar el valor que va a ir obteniendo mi primer vector. Entonces voy a decirle mi primer vector, con el valor que jales en X, multiplícalo por sí mismo, ¿sale? Multiplícalo por mi primer vector, esto. Control C en la misma posición. El valor que obtengas, multiplícalo por sí mismo, que básicamente es el cuadrado, ¿sale? Después de ahí, ya voy a escribir un system para que imprima .out.print. Ahora sí le voy a poner un print ln. System, aquí le puse al revés. System.out.println, aquí está. Le voy a decir que seguido a eso, escriba y el cuadrado de este elemento es, le voy a decir que escriba el cuadrado que obtuvimos hace rato. El más, bueno, perdón, déjenme escribir el cuadrado. El cuadrado, ahí está, ¿sale? Después de ahí ya me imprime el cuadrado. Entonces, básicamente es todo lo que tenía que hacer nuestro vector. No hay otra manera de cómo sacarlo. Bueno, si hay otra, ahorita la vemos. Pero bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Funciona. Entonces, lo primero es que yo hago es inicializar estos elementos con 3 elementos. Lo segundo, sintaxis, a ver, espérenme, que hay aquí me comenta que hay un error. Vamos a borrar por dicho. Bueno, es que aquí se escribió doble vez, perdón. Cuando lo tecleé se escribió doble vez. Vamos a compilarlo. Read, ok, a ver. Clase arreglo package. Torre números. Ahí está. A ver.
ver, vamos a ver si ese es el error que me marcaba. Ahí está. Bueno, aquí está el resultado de lo que deberían de haber ustedes encontrado en la actividad. El elemento en la posición 0 es 1, es este elemento que está aquí, el 1. El elemento en la posición 1 es el 2. El elemento en la posición 3 es el 3, ¿sale? Y bueno, y el cuadrado de ese mismo número es 1, 4, 9, 16. Así les debió de quedar más o menos el ejercicio. Obviamente aquí pues dejen un espacito para que no se vea tan feo. Y ese es el resultado que ustedes debieron de obtener. Ahora ese es el... No se ve. ¿No se ve? ¿Cómo? Profe, está ahí. ¿Qué pasó? ¿Se alcanzan a ver o no? No. Ahora ya lo ven un poquito. ¿Ya lo ven Sí. ahí? ¿Ya lo ven ahí? Sí, maestro, ya. Ya. Entonces, básicamente esto es lo que ustedes debieron de obtener, ¿sale? El elemento en la posición 0 hasta la posición número 12, ¿sale? Que son 13 elementos, básicamente. Después de ahí, haber obtenido su cuadrado. Espero que así lo hayan hecho. Espero que así haya quedado. Ahora les explico básicamente el código, que no es muy complicado. La primera parte es crear un elemento o un vector, ¿sale? Del tipo entero. Con esto indicamos que es un vector. Lo siguiente, le damos un nombre al vector y lo siguiente es inicializar el vector, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, es como si nosotros creáramos un int x es igual a, vamos a ponerlo otro porque si no te va a marcar un error, int y es igual a 0, o es igual a 0, punto y coma, ¿no? Entonces lo primero que estamos haciendo es declarar el tipo de variable, el nombre de la variable e inicializarlo. Básicamente lo que hacemos acá abajo es prácticamente lo mismo. ¿Alguien tiene una duda al crear un vector, chavos? ¿Alguien aún todavía se le complica el crear un vector después de haber explicado esto, chavos? No. ¿Alguien todavía le cuesta un poquito? Porque el ejercicio que viene es un tanto diferente, entonces necesito que ustedes lo vayan revisando porque pues lo vamos a checar, ¿no? ¿Hay alguien que tiene una duda todavía? ¿Que tuviera alguna duda? ¿Todo está en orden, chavos? No. ¿Todo está en No. orden? Ok, bueno. Entonces, ese es uno de los primeros ejercicios que vamos a realizar. El siguiente, que se los voy a explicar ahorita, lo van a realizar como actividad. Básicamente es trabajar con dos tipos de arreglos, ¿sale? Entonces, ustedes van a realizar esto. Esto no está muy complicado. Después de ahí, después de crear e inicializar el arreglo, pues bueno, ya lo único que nos queda para que el sistema haga o el programa haga lo que tenga que hacer sin que nosotros lo digamos uno por uno, pues bueno, es meterlo todo a un ciclo for, un ciclo iterativo, imprimir cada elemento poco a poco conforme se va incrementando e calcular el cuadrado en esta parte, calcular el cuadrado del vector y después de ahí imprimir el cuadrado del vector. Entonces no está muy complicado, está sencillo y esto fue lo que ustedes tenían que realizar de tarea. Bueno, no sé si alguno de ustedes tuvo problemas, ¿no? Todos lo realizaron bien. Yo sí tuve problemas, profe. ¿Quién me Yo dice? lo realicé de otra manera, no así. Bueno, Yo no había visto no había leído bien que eran 13 posiciones y solo creo puse 9. Perdón, ok. profe. No te perdono. Pero bueno, era más o menos así es lo que decía el programa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién me dijo que tuvo problemas? A ver, primeramente vamos a resolver ese que tuvo problemas. ¿Qué problema localizaste, compañera?
Yo en la clase en el ciclo for, Ajá, ¿qué ahí no problema lo tuviste? entendí muy bien en mi ese. En esta parte, De hecho, yo no lo hice así. ¿cómo lo hizo usted? Ajá, ¿Cómo lo hizo usted? yo lo hice con más, más fácil, más, no lo hice así. Yo nada más hice como, el vector y su posición. ¿En ¿Imprimiste dónde uno? está? ¿Imprimiste uno por uno? ¿Pero qué Eh, usa? creo que sí. O sea, imprimiste uno No, por uno. no usé el ciclo. No usaste el ciclo Ford. No. Bueno, pero me supongo que tú hiciste más código. O sea, escribiste mucho. O menos. Ajá. Sí, escribiste más, ¿no? No, mucho. No mucho. Sí. Sí, escribiste mucho. No, no tanto. ¿No? Bueno. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Hay más, ¿no? Inclusive, si ustedes necesitan, pues, pueden inicializar un vector como esto, ¿no? Int, vamos a crear un vector. Después de ahí, seguido del nombre, vamos a ponerle vector, por ejemplo, vector. Y después de ahí, pues ya le damos, que será igual a new. Vamos a ponerle, ay, perdón, new, ay, perdón, es que siempre lo escribo al revés. Igual a int y después seguido del vector y seguido de la cantidad de posiciones que ustedes tienen, ¿no? Y después de ahí, bueno, esta es otra manera de crear e inicializar otro vector. No sé si lo logran ver, chavos, ¿sale? Esta es una manera de crear y de asignarle la cantidad eh, de posiciones que debe tener nuestro vector. Si se dan cuenta, aquí también creó un vector, pero a la misma vez lo inicialicé. Bueno, otra manera de crear este vector o de inicializarlo es la siguiente manera. También pongo poner vector, en la posición 0 y le voy a decir que lo iguale a, al que le ponga el 1, ¿no? En la posición 1. Entonces, esta es otra forma de ir agregando los datos manualmente en cada posición. Entonces, yo puedo escribir vector en la posición 1, le voy a decir que sea igual a 2, por ejemplo, ¿no? Esta es otra manera. Esto es una manera de declarar y e inicializar datos dentro de los vectores. Esta es otra manera de declarar y visualizar datos dentro de los vectores. Ahora, voy a tratar de entender lo que me comentó Julia, que fue imprimir uno por uno. No sé si así sea o no, pero bueno, vamos a ver, voy a intentar escribir lo que ella también me comenta, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Miren, voy a crear dos vectores primeramente. Voy a borrar esto que está acá para que no se confundan tanto. Yo nada más traté de explicar esto. Bueno, hasta aquí está bien, hasta aquí estamos bien. Bueno, vamos a imprimir primero estos dos vectores. Vamos a ponerle, en lugar de 13, vamos a decirle que tenga 2. Y vamos a imprimir con un sistema. A ver, system. Bueno, no aparece aquí. System.out. Print ln. Ahí está. Y vamos a decirle que imprima el vector, ¿no? El vector, ¿cómo vamos a decirle? Pero ¿cómo dice? El elemento del vector en la posición. Vamos a ponerle 0. Vamos a ponerle que imprima ese vector. Vector en la posición. La posición 0. Ahí está. Y lo mismo, pues voy a copiar. Si yo no quiero hacer una expresión iterativa, pues bueno, voy a copiar este mismo y lo voy a pegar. Y ahora le voy a decir que en la posición 1, pero ahora que no me imprima el valor en la posición 1, sino que me imprima en la 0, sino que me imprime en la posición 2, en la 1, perdón. Y ya después de ahí, pues bueno, a ver, vamos a correrlo y van a ver que es prácticamente lo mismo, pero sin hacer un ciclo for o una estructura repetitiva, ¿no?
Aquí está, ¿no? Bueno, el vector en la posición 0 es 1, el vector en la posición 1 es 2, nada más que aquí no dejé este. A ver, chicos, si yo hago la lupa, ¿ustedes alcanzan a ver más de cerca? Si nada más. No, ¿Pero qué quiere que veamos? ¿La línea de código o cuál? No, quiero que vean el Sí, profe. resultado, lo que se ejecuta. Ah, la de Sí, la parte de abajo. exactamente, pero Sí, sí se ve. no se ve la lupa cuando yo hago aquí la lupa desde aquí. No, ¿verdad? No, no, no. no. Oh, perdón. Yo estoy aquí haciéndole la lupa con tal de que ustedes vean un poquito más, pero entonces no se ve allá. Bueno, esta es una manera, esto que voy a estar, que estoy subrayando, esta es una manera de cómo también puedes imprimir sin un ciclo. Más sin embargo, cuando tú ya trabajes con un montón de componentes, pues bueno, lo más adecuado es trabajar con un ciclo como el que ahorita estoy seleccionando para que puedas imprimir n cantidad de vectores, ¿no? Entonces, si ustedes logran ver, miren, yo voy a explicar, aquí ya creé un vector, aquí está, con una cantidad de 2 espacios en memoria, y bueno, aquí ya le ingreso los datos al vector, y aquí ya los imprimo. Sí, ahí está, ahí me voy explicando, chavos. Sí, Ok, otra manera es de crear el vector e inicializarlo y luego con todos los elementos. Después de ahí, bueno, yo creo un ciclo for, aquí está, que le digo que inicie desde 0 y que repita este ciclo hasta la cantidad de datos que me lee o la cantidad de espacios en memoria que me lee este método, el length. Entonces, de mi primer vector lee la longitud del arreglo y devuelve un número entero. Por ejemplo, ahí va a devolver 13, entonces va a ser la iteración 0 no es mayor que 3, entonces da el ciclo. Después 1 no es mayor que 13, entonces da el ciclo 3 y así sucesivamente, porque va a ir incrementándolo cada vez que se hace el ciclo y lo que va a hacer es imprimirme lo que voy a subrayar aquí abajo. Entonces va a imprimir la posición y el cuadrado del elemento. Bueno, el cuadrado lo calculo después y después se lo agrego con este comando. Básicamente en esto consistía la actividad. Yo sé que varios a lo mejor lo hicieron de otra manera. ¿Alguien que lo haya hecho aparte de esto de otra manera, chicos? No, todos lo hicieron parecido a esto. Yo lo hice como. Bueno, es que como habíamos. Bueno, yo había hecho un programa la vez pasada, casi parecido así, en una unidad anterior. Ok. Yo lo que hice fue de que ingresáramos un número y que me arrojara el resultado. Ese es el problema, que yo no lo hice así como usted, profe. Ah, ok, tú recibiste datos desde el teclado. Ajá, bueno, que yo los ingresara y que me imprimiera mi resultado, que sería el vector, así como le aparece a usted de, si ingreso el 10, me arroja su resultado. El cuadrado. Ajá, ese mero. Ok, bueno, es parecido, ¿sale? Ahorita yo quería que ustedes inicializaran primero y que vieran cómo se inicializaba y todo eso, ¿no? Yo ya sé que ya vienen más o menos, pero hay algunos que les costó. Yo entiendo que a algunos les costó entender esta parte de los arreglos. Ahora, lo que van a hacer en el siguiente ejercicio, y es lo que les voy a comentar, yo sé que ahí es donde yo quiero que ya incrementen esa parte que ustedes, que tú me estás comentando, Luis. Sí, sí, sí. Ahora, ahí va. Déjenme les muestro, les comparto la actividad que quiero que ustedes hagan, la siguiente actividad que quiero que ustedes hagan. A ver, ahí está. Ya voy a compartir la otra pantalla, el siguiente ejercicio que no se los he enviado, pero que ya lo tenía listo. El siguiente ejercicio que ustedes, que yo quiero que ustedes hagan es el siguiente. Dice, crear un vector con el nombre de pesos mexicanos de 5 elementos de tipo double, ¿sale? Debes de inicializar el dato, el vector con datos leídos por el teclado. Ahí sí ya, el usuario tiene que teclar los datos en el teclado, ¿sale? Entonces, los pesos mexicanos que tú teclees, porque vas a recibir primero los pesos mexicanos,
Por ejemplo, vas a teclear 100,529, ¿sale? Eso representarán los pesos mexicanos. Dice que después de ahí vas a copiar los elementos de pesos mexicanos a otro vector que se van a llamar dólares. Ahora, ¿qué vas a introducir en ese vector? No se escucha. Nada, no me escucha nada. Nada, ya. Bueno, probando equipo de sonido. No se escucha nada. ¿Me Yo sí lo escuchan? escucho, profe. Sí, Yo entonces eres tú, Mike. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, ok, miren. Entonces, van a crear un arreglo que desde el teclado ustedes inserten números que van a representar pesos mexicanos. Esos pesos mexicanos los van a grabar en este vector que se llame pesos mexicanos. Ese vector se va a llenar con datos que el usuario ingrese, ¿sale? Lo siguiente dice que van a convertir esos pesos mexicanos en dólares. Y esos dólares, la conversión de pesos mexicanos a dólares, los van a meter a otro vector que se llame dólares. Entonces van a tener dos vectores. Uno que se llame pesos mexicanos. Ese de pesos mexicanos va a recibir los datos desde el teclado por el usuario, ¿sale? Después de que ustedes reciban y los metan al vector de pesos mexicanos, van a hacer la conversión. Por ejemplo, 100 pesos mexicanos, supongamos que el dólar esté a 20 pesos, que ahí le cambié, ¿no? Que el dólar esté a 20 pesos. Pues bueno, 100 pesos mexicanos, voy a hacer la conversión de 100 pesos mexicanos entre 20 y me va a dar el resultado de $5, ¿no? Entonces, ese resultado quiero que lo agreguen a otro vector que se va a llamar dólares, ¿sale? Con la misma cantidad de memoria, 5 elementos, nada más. Entonces, lo que van a imprimir ustedes en pantalla va a ser básicamente el valor de dos arreglos al final, dos arreglos, uno. Entonces yo tengo que ver que impriman dos arreglos, los datos que contengan dos arreglos. Uno, que va a tener el valor de pesos mexicanos, que pues se va a llamar el primer vector, y otro que tenga los datos que contenga el vector dólares. Entonces básicamente ustedes van a crear un programa que permita ingresar al usuario una cantidad en pesos mexicanos. Dentro del programa van a ejecutar la conversión de esos pesos mexicanos a dólares. Y ese resultado lo van a meter a otro vector que se llame dólares. Y después van a imprimir los valores en pesos mexicanos, seguido de los valores en su conversión en dólares. ¿Sale? Y bueno, aquí dice que suponiendo que un dólar es igual a 20.22 pesos mexicanos. No sé si me explico qué es lo que van a realizar en esta actividad, chavos. Quiere que el programa ejecute que si pedimos, si ingresamos primero los pesos mexicanos, que nos los transforme a dólares, y que de ahí haya otra opción que nos los vuelva a transformar en pesos mexicanos, algo así. No. Van a introducir los datos en pesos mexicanos, ¿sale? Ajá. Esos se van a grabar en un arreglo que se va a llamar pesos mexicanos. Ahí vas a guardar 5 elementos que va a introducir el usuario en el vector pesos mexicanos, ¿sale? Después de ahí, lo que vas a hacer es convertir cada uno de esos elementos en su equivalente en dólares. Esos resultados que tú vas a sacar los vas a introducir a otro vector que se llame dólares. Entonces, ya vas a tener 100 pesos mexicanos y $5. 200 pesos mexicanos y $10. Entonces, vas a meterlos en dos arreglos distintos, ¿sale? Una vez, después de que metas esos dos arreglos, vas a imprimir ambos arreglos. Entonces, vas a obtener datos del teclado, después vas a calcular datos y los vas a meter a otro arreglo y después vas a imprimir los dos arreglos. No sé si me explico. Se los voy a dibujar para que vean cómo esquemáticamente quiero ese trabajo, pero más o menos así se los explico. Ahora es trabajar con dos arreglos, obtener datos, meterlos dentro del programa, recibir datos desde el teclado, procesarlos, meterlos a otro e imprimir dos arreglos al mismo tiempo. Pero bueno, se los voy a dibujar mejor para que no se les complique, ¿sale? Entonces, pues esta va a ser la actividad que yo quiero que hagan.
van a tener unos 2 días para realizarla. Bueno, ahí está el ejemplo de cuánto debe salir, pero el objetivo de esto es dividir en 2 arreglos e imprimir 2 arreglos. Eso es lo que quiero al final, ¿sale? Entonces, pues bueno, por hoy va a ser todo, chavos. Recibo sus asistencias por WhatsApp y ya queda claro lo que van a hacer, o espero que quede claro lo que ya van a hacer en su actividad que van a realizar para el día de mañana. Yo sé que hay alguna duda, pero déjenme mejor, voy a dibujar cómo es lo que quiero. Voy a poner mis 2 arreglos, voy a realizar la conversión y se los voy a explicar mejor en una imagen, ¿sale? Por Entonces, favor. por hoy es todo, chicos. Pues les agradezco que se hayan conectado. Necesito que trabajen en esto porque, pues bueno, en estructura de datos no hay como práctica y práctica. Es un poquito de teoría, ¿no? Pero pues debemos de tratar de entender lo que nos pide el usuario. Entonces, por hoy es todo. Nos vemos en la siguiente sesión y ya van a tener actividad para el día de mañana, chavos. Si hubo un pequeño detalle a la hora de explicar, pues bueno, les voy a dejar el video para que lo chequen, ¿sale? Y les voy a enviar esta actividad por Classroom. De mi parte es todo, chicos. Pásenla bonito, disfruten su tarde y que tengan éxito en el día y en la semana. Nos vemos, chavos. Igual, profe, cuídense Adiós. mucho.